Jóvenes, muy buenas tardes de nueva cuenta. Vamos a continuar con nuestra clase. Ayer acabamos de ver todo lo que era la parte de funciones, cómo utilizarlas, cómo hacer los llamados, y vimos que también todos los argumentos y cómo agregar. Aquí vamos a empezar a ver con dos iteraciones. La primera parte va a ser cómo actualizar variables. Entonces tenemos que uno de los usos más habituales de la sentencia de asignación consiste en realizar una actualización sobre una variable, en la cual el valor nuevo de esa variable depende del antiguo. Es decir, tenemos una información guardada, ya tenemos un dato que está ahí, y por ejemplo en un contador queremos aumentarlo más, un dígito más, o restarle, o multiplicarle algo. Eso se usa mucho, por ejemplo, en la parte de NetView, en programación, donde igual teníamos un registro, y ese registro lo que se ejecutaba una acción, se guardaba el dato y volvía al inicio. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí esta expresión, que x va a ser igual a x más 1, en la cual toma el valor actual de x, sería este, y luego lo actualiza con un nuevo valor. Aquí, por ejemplo, tenemos que va a estar aumentando en 1 el valor. Entonces, cada vez que se llame a esta ejecución, o si, por ejemplo, ponemos esto como una función, cada vez que llamemos a esta función, va a tomar el valor anterior a x, lo sumará con 1 y se guardará otra vez en X, borrando el número anterior. Y así cada vez que sea llamada este valor. Si necesitamos actualizar una variable que no existe, obtenemos un error, dado que Python evalúa el lado derecho antes de asignar el valor a X. Es decir, primero ejecutará esto, X más 1. Como X no existe de entrada, porque primero ejecuta esto y luego asigna ese valor a esta variable, marcará un error. Vamos a verlo. Entonces tenemos esta parte. Yo X, le quiero asignar X más 1, y nos mandará el error dado que X no está definida. Porque primero va a ejecutar esta acción y después la guardará. Antes de que debemos actualizar una variable, debemos inicializarla nuevamente mediante una asignación simple. En este caso, iniciaremos con un valor 0. Si nosotros quisiéramos iniciar con un valor más alto, más bajo, pues simplemente le asignamos ese valor. Por ejemplo, vamos a ejecutar esto en el intérprete de Python. Entonces a X le doy el valor de 0. Y aquí agrego X va a ser igual a X más. Imprimo el valor de X. Y vemos que efectivamente es un... Voy a volver a asignar ese valor de X. Será igual a X más 1. Imprimo lo que tenga en X. Vamos a ver que nos da. Y nos da el valor de 2, es decir, cada vez que yo haga el llamado de esa función o ejecute esta función, utilizará el valor guardado de X, que en este caso ya sería 1, lo suma más el siguiente valor, y tendremos 1 más 1 nos daría el valor de 2. Entonces aquí vemos cómo podemos ya guardar una información y utilizarla como un registro. Ahora tenemos lo que es la sentencia while. Los PCs suelen utilizar a menudo para automatizar tareas repetitivas. Es decir, vamos a dejar que se ejecute una y otra vez hasta que se cumpla una condición o paremos el ciclo. Repetir tareas idénticas o muy similares sin cometer errores es algo que a las máquinas se les da muy bien, y en cambio a muchas personas pues, no se les da de repetir automáticamente una acción. Como las iteraciones resultan tan habituales, Python proporciona características en su lenguaje para hacerlas más sencillas. Una forma de iteración de Python es la sentencia while. Aquí tenemos un programa sencillo que cuenta hacia atrás desde 5 y luego dice despegue. Vamos primero a ver qué nos dice nuestro
ciclo while. Primero asignamos el valor de 5 a una variable n. Tenemos la sentencia while, donde n, si es mayor a 0, que eso sería la condicional, ejecutará lo siguiente. Imprimirá el valor de n, después n será igual a, bueno, ejecutará la acción que vimos, donde tomará el valor de n, que es 5, le restará 1 y volverá a n. Después de esto, volverá a preguntar si n es mayor a 0. Como si lo es porque es 4, ejecutar otra vez esto. Vuelve a preguntar, ahora sería 3. Vuelve a preguntar, ¿3 es mayor que 0? Sí, y vuelve a ejecutarlo. ¿2 es mayor que 0? Sí, vuelve a ejecutarlo. ¿1 es mayor que 0? Sí, vuelve a ejecutarlo. Y cuando sea 0, como 0 no es igual a este, ejecutará, acabará el while y finalmente imprimirá el despegue. Recuerden que al igual que lo que vimos con el if, tiene un indentado y un espacio entre lo que sería el renglón, o donde inician los líneas de texto, con respecto a estas líneas que serán el while. Aquí vemos que dice que casi se puede leer la sentencia igual como si hubiera escrito en inglés. Significa mientras n no sea mayor que 0, muestra el valor de n y luego reduce el valor de n en una unidad. Cuando llegues a 0, la sentencia igual muestra la palabra despeg. Es un flujo de ejecución de la sentencia while. Y si clicamos de una forma más formal, se evalúa esta condicional. Ya vimos en las clases anteriores cuáles son las condicionales que tiene Python. Obteniendo verdadero o falso. Si la condición es falsa, se sale de la sentencia while y se continúa la ejecución de la siguiente sentencia. Es decir, mientras todo esto sigue siendo verdadero, se ejecutará esto. En el momento en el que esto se vuelva falso, se saldrá de esa sentencia y seguirá ejecutando lo que sigue, que en este caso sería el de print despeg. Si la condición es verdadera, se ejecuta el cuerpo de while y luego se vuelve al paso 1. Ese tipo de flujo recibe el nombre de bucle, ya que el tercer paso enlaza de nuevo con el primero. Cada vez que se ejecuta el cuerpo de bucle, se dice que realizamos una iteración. Para que el bucle anterior, podemos decir que ha tenido 5 iteraciones, es decir, se repitió 5 veces. Es decir, lo que significa que el cuerpo se cumplió 5 veces. Aquí está. El cuerpo del bucle debe cambiar el valor de una o más variables, de modo que la condición pueda en algún momento evaluarse como falsa y el bucle termine. La variable que cambia cada vez que el bucle se ejecuta y controla cuando se termina recibe el nombre de variable de iteración. Si no existe una variable de iteración, el bucle se repetirá infinitamente, es decir, nunca se ejecutará esa sentencia. Vamos a ejecutar esto como ejemplo para ver cómo lo ejecuta esto, como es un script. Lo escribiremos en el pickup. Entonces tenemos aquí nuestra sentencia. Primero, asigno un valor a una variable n de 5. Luego escribo que while, donde n, si n es mayor a 0, que me imprima el valor de n. Después que a n le restamos una unidad. Y sería todo. Y finalmente que imprima el texto despegue. Ok, vamos a ver cómo lo ejecuta. Y ahí está. Dice 5, 4, 3, 2, 1, despegue. Entonces notamos que cuál es la condicional para que pueda hacer ese bucle, que nuestra variable de iteración tenga alguna condición para que se
se quite esto, porque si no tenemos esto, el bucle se quedará ahí. Por ejemplo, si yo quito esto, vamos a ver qué nos sucede, qué sucederá. Si ven, aquí abajo en la parte de terminal, pues vemos que se queda imprimiendo 5, 5, 5, 5, 5, y nunca va a salir de ahí. ¿Por qué no sale de ahí? Porque no existe una condición o alguna bueno, no iteración, un texto, un script que me permita ejecutar esa sentencia. Es decir, que se pueda cumplir esa condición. Si no, vemos que sigue dando 5 y puede dejar mi máquina prendida aquí y veremos que infinitamente, por el resto de los tiempos hasta que se acabe, hasta que mi pila de mi computadora deje de funcionar o mi suministro eléctrico se acabe, pues seguirá dando 5. No hay un fin para esto. ¿Ok? Vamos a hacer el PDF. Entonces muestra bucles infinitos. Aquí se crea una fuente de diversión sin fin para los programadores en la constatación de que las instrucciones de champú. Enjabone, aclare, repita. Son un bucle infinito, ya que no existe una variable de iteración que te diga cuántas veces deberá ejecutarse el programa. Es decir, si leemos tal cual lo que dice el champú, dice enjabone, aclare, repita, pues la palabra repita es vuelve a hacer esto, y acabas esta aclaración de aclare o acordar, y vuelves a repetir, y repetir, y repetir. Entonces, en ese caso, pues bueno, no existe un fin, estrictamente hablando. Sabemos que no vamos a repetir esto infinitamente porque nosotros tenemos conciencia, pero la máquina no. Como acabamos de ver, si no tuvimos una opción para que el número de la iteración, bueno, el número que tenemos que iterar este variable, bueno, de condicional, no se reduce, pues tendremos siempre ese valor. Y vaya, y vaya, y vaya, y vaya. Quiere decir que en el caso de una cuenta atrás, podemos verificar que el bucle termina, ya que sabemos que el valor de n es finito, y podemos ver que ese valor se va haciendo más pequeño cada vez que se repite el bucle. De modo que en algún momento llegará a cero. Otras veces un bucle es obviamente infinito porque no tiene ninguna variable de iteración. Entonces, si no tenemos esa variable de iteración donde podamos reducirla, aumentarla o que se cumpla la condicional que pusimos en el bucle, pues bueno, se repetirá siempre. A veces queremos que nunca termine el programa. Veremos, si nos da tiempo en esta materia, de algunas ventanas de ejecución del programa. Es decir, queremos un programa que aparezca una imagen aquí en esta ventana. Veremos que en este caso, pues bueno, no queremos que el programa se acabe por sí solo. Queremos que siga repitiendo hasta que se cumpla la condicional. ¿Cuál sería la condicional de una ventana? Pues bueno, presionar el botón de cerrar, que sería una de esas. Muy bien. Entonces aquí dice bucles infinitos y la palabra break. A veces no se sabe si hay que terminar un bucle hasta que se ha recorrido la mitad del cuerpo del mismo. En ese caso se puede crear un bucle infinito a propósito y usar la sentencia break para salir fuera de él cuando se desee. El bucle de ese bucle es obviamente un bucle infinito porque la expresión lógica de la sentencia de while es simplemente la constante lógica true, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que n es igual a 10. While true. Como siempre es verdadero, pues siempre va a ser esto. Si cometes el error de ejecutar ese código, aprenderás rápidamente cómo detener un proceso de Python bloqueado en el sistema, o tendrás que ingresar donde se encuentra el botón apagado de tu equipo. Este programa funcionará para siempre, bueno, lo que acabo de decir, o hasta que la batería del equipo se termine, ya que la expresión lógica al bucle es siempre cierta, en virtud del hecho que esta expresión es precisamente verdadera, entonces, pues nunca va a terminar. A pesar de que en este caso se trata de un bucle infinito inútil, se puede usar para diseño para construir bucles útiles, siempre que se tenga la precaución de añadir código en el cuerpo del bucle para salir explícitamente usado break, cuando se haya alcanzado la condición de salida. Por ejemplo, si queremos corregir el código de arriba,
Y si suponemos que queremos recoger entradas de texto del usuario hasta que este escriba fin, podemos escribir el siguiente código. While true, es decir, siempre va a ser verdadero. Esa línea input, si línea es igual a fin, ponemos break. Luego primera línea y finalmente escribe terminado. Vamos a ver qué hace esto. La condición del bucle es true. Entonces, por lo que fue verdadero siempre. Así que el bucle se repetirá hasta que se ejecute la sentencia break. Una vez que una vez que se entre en el bucle, se pedirá una entrada al usuario, que es esta de input. Si el usuario escribe fin, la sentencia break hará que se salga del bucle. En cualquier otro caso, el programa repetirá cualquier cosa que el usuario escriba y volverá al principio del bucle. Vamos a ver. Entonces aquí lo que hice es que meto una variable línea es igual a input. Si, aquí tenemos la condición if, si línea es igual a fin, se ejecutará break. Y como sabemos lo que hace if, si no se cumple la condicional, ejecuta la condición, como lo que ponemos acá abajo, abajo del if, y seguirá con la línea. Print línea. Y se quedan aquí dando vueltas porque tenemos el true. Hasta que escribamos la palabra fin, se ejecutará break, que nos sacará automáticamente de ese bucle y iremos a terminar. Vamos a ejecutar esto en el P-chart. Entonces aquí tenemos un while, borro esto. Aquí tenemos un true. Y tenemos primero la línea de línea es igual a input entonces mientras línea sea esto, vamos a poner aquí una condicional if y línea y está mal escrito y línea es igual a fin que haga el break. ¿Qué me faltó aquí? Los 2 puntos. Porque si no ponemos 2 puntos, bueno, no ejecutará esto. Como vemos, ahora sí me apareció el espacio correspondiente al if. Ahora sí. Eso regreso acá. Entonces, le colocaré aquí que imprima lo que tenga en línea. Finalmente aquí le ponemos que cuando sacamos el bucle, que diga terminar. Vamos a ver qué nos dice esto. Me faltó colocar 2 veces. Recuerden que si colocamos nada más una vez esa asignación, para que sea igual, debemos colocar los 2 signos igual. Ok, aquí está. Nos está pidiendo un texto. Si pedimos, por ejemplo, hola mundo, no repetirá hola mundo. Dijimos, la palabra pasaste, nombre. Vemos que nos repetirá esto. ¿Por qué? Porque está pidiendo la condición if. Mientras no escribamos esto, el programa seguirá y seguirá ejecutándose infinitamente. Ahora, si por ejemplo, si quiero hacer una base de datos, pues puedo obtener datos desde aquí. Voy guardando ese valor una y otra vez hasta que termine. ¿Cuándo va a hacer esto? Hasta que se cumpla la condición. Si escribo fin,
vemos que no imprime la última línea. ¿Por qué? Porque no llega a tocar esto. Automáticamente de aquí se sale del bucle y finalmente imprime terminado. Y vemos que con esto de process finish, bueno, process finish, nos quiere decir que el proceso ha sido terminado. Hasta este punto, con esta condicional, he podido salir del break. Entonces es una forma de poder hacer iteraciones infinitas y tener una condición para poder salir. ¿Okay? Ya conocemos lo que es la parte de if. Vemos que incluso en los while podemos utilizar if para una ejecución. Igual, si no tuviéramos esta, podemos poner if. Igual, podemos colocar if sobre if para ejecutar alguna acción. ¿Ok? Regresamos al PDF. Ya vimos lo que hace la función bucle. Bueno, función de bucle true, esto de lo siempre, así que el bucle repetirá hasta que ejecute la sentencia break. Una vez que se entre en el bucle, se repetirá una entrada del usuario. Si el usuario escribe fin, la sentencia break hará que salga del bucle. En cualquier otro caso, el programa repetirá cualquier cosa que el usuario escriba al principio. Ese modo de escribir bucles while es habitual, ya que así se puede comprobar la condición en cualquier punto de bucle, no solo al principio. Y se puede expresar la condición de parada afirmativamente en vez de tener que hacerlo con lógica negativa. Lo que quiere decir es que podemos salir del programa en cualquier momento, tanto cuando se cumple la condicional que tengamos aquí, como en cualquier momento que yo escriba la parte de break. En este caso con la condicional if, si cumplía esa condición, bueno, aparece break y salimos del programa. Finalizar iteraciones con continue. Algunas veces, estando dentro de un bucle, se necesita terminar con la iteración actual y saltar a la siguiente de forma inmediata. En este caso se puede utilizar la sentencia continua para pasar a la siguiente iteración sin terminar la ejecución del cuerpo de bucle para la actual. A continuación se muestra un ejemplo de un bucle que repite lo que recibe como entrada hasta que el usuario escriba fin. Pero trata las líneas que empiezan por el carácter almohadilla como líneas que no pueden mostrarse en pantalla. Algo parecido a lo que Python hace con los comentarios. Vamos a hacer esa ejecución. Vemos qué hace. Es aquí una ejecución del ejemplo. Vamos a poner que pone. Vamos a hacerlo en el script. Tenemos entonces, voy true, línea igual a input. Aquí, sin la línea. Igual a almohadilla, así como gato. Que se está continuando. Pero sí. Igual. Línea. Es igual a fin. Y esta no es esa función. Vamos a ejecutarlo. Acá, hola mundo. Nos pone que si el primer carácter que colocamos empieza con gato, nos pide que va a ser la parte de continuación, es decir, no imprime esto, sino regresa al inicio de la línea. Entonces, si mostramos un texto que no queremos que se guarde en la variable, pues simplemente colocamos esta parte. Igual si coloco fin,
vemos que el programa termina. Entonces el PDF, bueno, el texto nos dice que todas las líneas se imprimen en pantalla, excepto los que comienzan con el símbolo del modillo, ya que en este caso se ejecuta continuo. Finaliza la iteración actual y salta de vuelta a la sentencia igual cuando para comenzar la siguiente iteración, de modo que somete la sentencia print. Es decir, en el momento que detecte que el primer dígito o primer dato que aparezca en la variable línea empieza con ese símbolo, saltará la parte de línea, es decir, no ejecutará esto, sino regresará al inicio del bucle. Entonces aquí lo pone como si fueran comentarios, pero aquí podemos poner cualquier otra cosa como condición. Entonces, si no queremos que se guarde ese dato o se ejecute esta condicional, pues simplemente podemos quitar continuo para que no guarde esa sentencia. Tenemos con break, pues obviamente salimos del bucle. Entonces, si quiero que el bucle regrese al inicio, utilizamos una condicional para utilizar continuo. Si no queremos que en cualquier momento del bucle no queremos que continúe, pues simplemente le damos continuar o ejecutamos la condición de continuar y comenzamos el dato. Por ejemplo, serviría mucho si queremos utilizar, recordemos el de conversión de temperaturas de grados centígrados en Fahrenheit. Recordamos que si alguien escribía una letra, por ejemplo, aquí empieza con letra, podemos decir, ¿sabes qué? Si pasa esto, vuelves a reiniciar y pide un número. Voy a mostrar un texto que diga, ¿sabes qué? Prime un número y continuar. Entonces, vemos una forma de cómo poder solucionar lo que ya hemos visto. ¿Ok? Aquí tenemos bucles definidos usando for. A veces se hace repetir un bucle a través de un conjunto de cosas, como una lista de palabras, la lista de un archivo o la lista de números. ¿Cómo se tiene una lista de cosas para recorrer? Se puede construir un bucle definido usando una sentencia for. A la sentencia while se le llama bucle definido porque simplemente repite hasta que cierta condición se hace falta. Mientras que el bucle for se repetirá a través de un conjunto conocido de elementos, de modo que se ejecutan tantas iteraciones como elementos en el conjunto. Se supone que la sintaxis de un bucle for es similar al del bucle while. En ello hay una sentencia for y un cuerpo que se repite. Amigos, no sé aquí la parte de amigos, tenemos tres datos que son Joseph, Glenn y Sally. Perdón, for amigos, imprime feliz año amigo, cada palabra de amigo, y finalmente imprime terminado. En términos de Python, la variable amigos es una lista de 3 caracteres cada uno. Y el bucle for se mueve recorriendo esa lista. Ejecuta su cuerpo una vez para cada una de las 3 cadenas en la lista, produciendo esta salida. El diseño Joseph, Glenn y Sally. Es decir, yo de toda esta variable que conozco como amigos, eso lo tomo como lista. Vamos a colocar los datos de amigos en amigos por cada uno de estos datos, que son 3. Imprimirá feliz año amigo. ¿Cuántas veces se va a repetir esto? Vemos que dependiendo de los datos que tenga acá, que tengo 3. Cuando termine esto, dará como terminado. Vamos a hacer esto para ver cómo lo está ejecutando. Tenemos una lista que llamaremos amigos. Vamos. Aquí cambiar los nombres, que sea Pedro, Pablo y no sé, otro nombre. María, vamos a ponerle. Aquí tenemos la parte de for. Una variable que sea amigo.
Entonces aquí imprimirá. Aquí está, vamos a ver qué es lo que hace. Efectivamente, hace lo que es el ejercicio. La parte de for va a detectar que son 3 datos. Y esos datos los va a guardar uno por uno en la palabra de, bueno, la variable amigos. Aquí en print amigos, simplemente subimos la parte de feliz año nuevo. Va a imprimir los dos caracteres, o las dos partes. Primero imprime feliz año nuevo y después imprimirá lo que tengamos en amigo. Como en amigo tenemos los 3 nombres, pues los pondrá. Si colocamos aquí otro nombre, por ejemplo, la parte de María, digamos uno Luis. Python detectará que existe otra cadena. ¿Hasta cuándo va a terminar de ejecutar el bucle for? Hasta que termine esta iteración. Si no quisiera utilizar nombres y utilizará números, pues simplemente pongo cuántos datos quiero que se repita, o esa condicional. Aquí. Entonces, que la traducción de bucle for en español no es tan directa como en el caso de while. Pero si empiezas con los amigos como un conjunto, sería algo así como que ejecuta las sentencias en el cuerpo de bucle una vez para cada amigo que esté en el conjunto llamado amigos. Es decir, repetir cada vez, cada nombre que tengamos aquí de esta variable y ese dato guárdalo en amigos uno por uno. Revisando los bucles for e in son palabras reservadas de Python, mientras que amigos y amigos son variables. En concreto, amigos es la variable de iteración para el bucle for. La variable amigo cambia para cada iteración del bucle y controla cuando termine el bucle for. La variable de iteración se desplaza sucesivamente a través de las 3 cadenas almacenadas en las variables amigo. Muy bien. ¿Algunas dudas aquí con la parte de while y esta pequeña interacción con el bucle for? No, Inge. Los demás, dudas, preguntas. Si no hay dudas, vamos a dejar la clase hasta aquí. Nos veremos en esa clase para el día jueves. Ya regresando, porque recuerden que el miércoles no hay clases. Entonces, si no hay dudas, dejamos aquí la clase y nos vemos la próxima semana, jóvenes. Que pasen una excelente tarde. Gracias, Inge. Hasta luego, jóvenes.